cómo entender hasta hoy lo que ha ocurrido durante los últimos 6 días, qué representa esta guerra que estalló, el argumento del ataque preventivo por parte del secretario Marco Rubio. Lo primero que quiero decir es que estamos frente a una guerra de carácter global. Esto no es un conflicto regional. Creo que se han equivocado quienes han afirmado permanentemente que es un conflicto regional. Esto es un conflicto de carácter global. No hay que olvidar que Irán es uno de los aliados más importantes de Rusia en la guerra en Ucrania, pero además hace un equipo importante con Corea del Norte y China, y eso hace que de entrada esto ya tiene un peso completamente distinto al regional. Lo segundo que hay que decir es que cuando Estados Unidos entra en la guerra el sábado, más allá de las informaciones de que si la CIA tenía una información debe estar el Ayatollah Ali Khamenei y la cúpula gobernante de Irán, el asunto es que Estados Unidos no tiene claro por qué entró en la guerra, y esto es muy importante resaltarlo porque las versiones que han dado Donald Trump, Pete Hegseth, el mismo Marco Rubio, han ido cambiando desde un cambio de régimen radical, que fue lo que anunció Donald Trump en el video de la madrugada del sábado, hasta las explicaciones confusas de Marco Rubio ayer diciendo que buscaban destruir arsenales y que estaban buscando responder a una amenaza de forma preventiva, a un posible ataque a Estados Unidos y pérdidas materiales y militares a los Estados Unidos. Esto trae pues una confusión realmente muy seria, y además dejó al descubierto un hecho muy importante, y es que Estados Unidos se dejó arrastrar a la guerra por Benjamín Netanyahu, lo que armó un gran debate en el Congreso y a la opinión pública norteamericana, y allí esto ha venido trayendo además una serie de elementos pues muy importantes frente a que impacta al movimiento MAGA, la promesa de Donald Trump de no ir a las grandes guerras e interminables guerras, y arrancamos además con otro elemento que es muy importante, la promesa de que la intervención de cambio de régimen sería rápida, sería de unos cuantos días, donde además Donald Trump anunciaba, muy al estilo de Putin con respecto a Ucrania, le pedía a los militares iraníes que se entregaran, que se desmovilizaran, que tendrían inmunidad si se entregaban, y adicionalmente pues a lo largo de estos días hemos visto que además han empezado a decir que la guerra puede llevar 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, incluso ya hay alguien del Pentágono diciendo que eso puede llevar hasta 2 meses, y ahora se habla de la incursión de tropas kurdas para acciones terrestres en reemplazo o para evitar que las tropas norteamericanas llegaran a una acción terrestre. Esto muestra una confusión importante frente a la guerra, muestra además una confusión muy importante de Donald Trump, que creyó que sería una operación rápida como la de Venezuela. No tiene nada que ver con Venezuela, es otro escenario completamente distinto para el cual el régimen de los iraníes se había preparado durante muchísimo tiempo, no solo desde 2023, mucho antes hay una preparación realmente muy seria, muy estricta. Y luego un elemento que no quiero dejar, digamos, pasar es que hasta ahora van 16 países impactados y una regionalización e internacionalización del conflicto muy seria que Irán está teniendo, y además está involucrando a la OTAN, a los estados europeos y a otras sobre serie de ese tema voy a contextos. hablar porque la OTAN ha justificado el ataque contra Irán, y pues obviamente surge la pregunta de si este ataque es justificable, como el que ha llevado Estados Unidos a cabo, en la medida en que estamos hablando de una guerra, posibilidad de guerras nucleares, las que podía estallar Irán. Si la guerra que tenemos hoy, si la operación que mata al líder de ese país es un hecho sin precedentes, que tiene qué tipo de implicaciones, Néstor Rosanín. 3 cosas. Lo primero, decir que aquí hay una suma de teatros operacionales y de teatros del conflicto. Lo primero, como lo decía el profesor Patiño, son 3 dimensiones del conflicto. Un conflicto directo. Recordemos que este conflicto nace en el contexto de Hamas versus Israel, y eso empieza a escalarse. Creo que el primer momento de que se regionaliza el conflicto es cuando Israel bombardea la embajada de Irán en Damasco, en Siria, y a partir de ahí ya se convierte en una segunda dimensión, que es un conflicto regional. Entonces, digamos, este momento es una explosión, pero ya venía un conflicto regional de manera anterior, y se convierte en un conflicto internacional cuando aparecen actores como Estados Unidos, el pronunciamiento de China. Vean que China es importante, porque Xi Jinping y el gobierno chino en un momento aparece tomándose esta foto con Mahmoud Abbas y representantes de Hamas, intentando como romper, o más bien unir esa fisura que existía entre esas dos alas palestinas, pero una presencia china también en el teatro, y el pronunciamiento de los rusos. Entonces empezamos a ver que las grandes potencias comienzan a aparecer, y ahora se convierte internacional, nos afecta a todos, porque el cierre del paso y el estrecho de Hormuz pues va a afectar toda la economía mundial. Y para sumar a eso, que me pareció cinematográfico, la imagen, que lo decía el profesor Patiño, de Francia, la imagen de Macron cantando la Marsellesa con un
submarino nuclear de fondo, diciendo que reactivan y potencializan su programa nuclear sin dar explicaciones y que no van a lo que volver él a contar nada. básicamente dice es que lo que viene de aquí en adelante del mundo son guerras nucleares. Guerras nucleares. Y eso nos Fue un lleva, poco el planteamiento que yo le entendí. sí, 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 y nos lleva a lo que estamos hablando de que de un conflicto directo se convierte en uno regional y de uno regional se convierte uno internacional. Un segundo elemento rápido, el tema, y tú lo hablabas del ataque preventivo, que ha sido la narrativa histórica de yo tengo que prepararme porque mi enemigo, mi antagonista tiene la voluntad y la capacidad de atacarme, entonces yo lo ataco primero. Naciones Unidas ha dicho, eso no es un argumento porque entramos en una anarquía internacional donde todo el mundo se siente amenazado y es capaz de hacerlo. Ahora vemos la inoperancia de Naciones Unidas porque vuelve y sucede. Y por último, un elemento importante. ¿Cuál es la lección aprendida de Estados Unidos de Irak y Afganistán? No desmantelar los regímenes, sino decapitar al principal y dejar la institucionalidad, porque recuerden que del fracaso de lo que fue Irak va a aparecer mucho más adelante en la historia del Estado Islámico. Entonces, de 200.000 hombres armados que dejan, digámoslo coloquialmente, volando después de Irak, terminan en los brazos de los grupos radicales que después conforman el Estado Islámico. Que es lo que dice Trump y lo dijo el 3 de enero. No vamos a repetir el error de Irak, por eso solo nos llevamos a Maduro, pero la institucionalidad del chavismo queda ahí para que ellos sean internamente los de la transición. Entonces acá intentarían hacer lo mismo, pero lo que dice el profesor Patiño, acá el teatro es completamente diferente por una sencilla razón, porque Ali Khamenei no solo era el líder político, era el líder religioso. Entonces esto es una bandera de guerra para una venganza religiosa futuro. Muy bien, Mauricio Sáenz. Bueno, en primer lugar, me parece que la idea de que estamos frente a un conflicto global me parece un poco prematura. La verdad es que hasta ahora realmente el conflicto está bastante localizado en Oriente Medio. Los países que han sido atacados lo han sido justamente por tener en su territorio bases militares de Estados Unidos, y las potencias, las otras potencias que disputan hoy en día la supremacía global, que serían Rusia y China, pues ninguna de las dos está realmente interesada por ahora en entrar en un conflicto de esta naturaleza. Rusia, por supuesto, pues está de manos atadas en Ucrania. Su famosa operación militar especial de 2022, pues ya lleva 4 años, que supuestamente iba a durar unas cuantas semanas, lleva 4 años y francamente la economía rusa está al borde del colapso y realmente la situación ahí para los rusos no es de ninguna manera favorable para empezar a involucrarse en situaciones distintas. Y lo de China, China tampoco tiene un interés particular en enfrentarse con Estados Unidos en este momento. A finales de marzo o comienzos de abril, el presidente Xi Jinping se va a reunir con el presidente Trump y no se ve por ahora que haya ningún interés de parte de China en, digamos, complicar aún más sus relaciones con Estados Unidos. Entonces, yo sería un poco menos pesimista. Obviamente, estos conflictos se sabe cómo comienzan, pero nunca se sabe cómo van a terminar. Y esto se puede salir fácilmente de control, pero digamos que por ahora no estamos todavía llegando a esas dimensiones. Digamos, China, por ejemplo, su interés principal con Irán pues es el petróleo que le compra aproximadamente el 15% de su consumo, pero aproximadamente el 40% de sus compras de petróleo pasan por el estrecho de Hormuz. Entonces, digamos que lo que sí sería peligroso sería que esta cosa se prolongara en el tiempo y llegara a un momento en que China tuviera que decir, bueno, aquí tenemos que ponernos de acuerdo porque yo no puedo seguir en este plan de buscar petróleo, probablemente en Rusia, pero a China tampoco le conviene tener solamente una fuente de petróleo. Entonces, digamos que ese sería, digamos, algo un poco más, en un plazo un poco más largo, estaríamos frente a una situación más complicada. Pero hay una dimensión que sí me preocupa mucho y creo que lo mencionó Néstor, es justamente el tema de la religión. Y en Estados Unidos esto está adquiriendo una dimensión bastante particular.
no porque se trate de un régimen teocrático como el de Irán, sino porque están tratando de darle una dimensión bíblica que es realmente preocupante. O sea, cuando uno empieza a decir, como les están diciendo a los militares norteamericanos, que esta es una guerra planteada, es el comienzo del Armagedón, pues ya estamos en otro terreno. Y en el terreno de la religión mezclada con la política, ese es un terreno sumamente explosivo y sumamente inestable.